Ok, este es el ejercicio 22-23 que nos dice lo siguiente. Tenemos un disco de 20 kilogramos que está apoyado en el centro y tiene su centro en O. Mientras que en él se apoya un bloque de 4 kilogramos, un bloque A. Si la polea o la faja que pasa por encima del disco no se le permite deslizarse, y está tocando la superficie, determine el periodo o la frecuencia natural o el periodo natural de vibración del sistema. Igual, ese es el ejercicio que se realiza por Newton, que vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que es el mismo algoritmo de los ejercicios pasados. La única diferencia que vamos a tener acá es que tenemos la fuerza de resorte, pero la cuestión es que aquí nosotros vamos a tomar en cuenta que el resorte ya tiene una precarga. ¿Qué quiere decir que yo tengo una precarga? Que en esta situación de reposo, mi resorte va a tener ya una fuerza de una vez, antes de todo el movimiento, va a tener una fuerza que no sabemos cuánto es y tenemos que calcularla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil, con estática. Nosotros ya habíamos hecho esto anteriormente en estática. Entonces, si nosotros realizamos sumatorio de momentos con respecto a es igual a cero, es decir, no hay ningún tipo de movimiento, ¿qué momentos vamos a tener? Si nosotros realizamos regla de la mano derecha, vamos a ver que vamos a tener momentos positivos y negativos. El positivo generado por el peso como tal del bloque A, que sería omega A por 0.3, que es el radio, menos el momento que me realiza la fuerza de resorte, que sería Fr por 0.3, es igual a 0. Entonces, esto se me va con esto, porque vemos que son iguales. Y puedo decir que omega A es igual a la fuerza de resorte. Entonces, que sería masa por gravedad. Bueno, la masa A es igual a K por X. Ese X lo vamos a anotar como delta. Pueden denotarlo también. Hay veces que se denota como delta ST, que quiere decir de estática. Pero yo lo voy a anotar yo lo anoto nada más como delta. Y entonces, este delta es igual a la masa por la gravedad entre K. Y esa sería la precarga que nosotros hacemos al inicio. ¿De qué nos va a servir esto? Esto normalmente nos va a servir para quitarnos un término o una constante que nos va a afectar en la ecuación, porque nosotros siempre que vamos a realizar la ecuación, perdón, que buscamos la ecuación, la estándar, hay veces que por la misma configuración del ejercicio vamos a tener un valor constante que no nos ayuda, es decir, que no está acompañado por ningún cita, que nos afecta para poder obtener una ecuación que podamos resolver de manera, o que se parezca a la ecuación estándar que nosotros tenemos. Entonces, este término acá nos va a ayudar a cancelar esos términos extras que vamos a tener en la ecuación. Ahora, cuando nosotros realizamos con una pequeña perturbación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el mismo sistema, pero la diferencia que vamos a tener acá es que ahora esta masa de acá va a tener una aceleración y además vamos a tener que el disco se va a mover con esta velocidad angular, que vamos a anotar como cita doble punto. Entonces de acá, de aquí el resorte va a estar también estirado. Y veamos que nosotros podemos ver ese desplazamiento, esa elongación total como la elongación original que teníamos más un Y o esa nueva elongación que vamos a tener. Entonces, es una manera de ver. Entonces de acá, que sería, si nosotros realizamos un motor de momentos con respecto a lo A es igual a el momento de inercia de O por la velocidad angular más el vector angular que me genera eh, este vector de inercia lineal, porque vemos que tenemos que multiplicar lo que sería 0.3 por eh, la masa de A, por
la aceleración de A, y este sería como ese vector, entre comillas, de momento inercial, por así decirlo, generado por este vector lineal. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener nosotros? Igual, vamos a realizar en 0.3, bueno, regla la mano derecha, en este sentido positivo, en el sentido anterior, por el peso, menos 0.3 por la fuerza del resorte, es igual al momento de inercia por alfa, más 0.3 por la masa, por la aceleración de A. De aquí sería 0.3 por el peso, menos 0.3 por K, por ese delta inicial más el S, que va a ser esa nueva longitud, pero recordemos, veamos que podemos relacionar lo que se elonga este resorte con el arco que vamos a tener acá. Es decir, el desplazamiento que tengamos por ese ángulo cita. Y este de acá va a ser ese arco. Y si nosotros recordamos la definición de un arco, que sería R por cita, entonces en este caso ese sería 0.3 por cita. Ahora bien, ahora más, bueno, esto es igual a IO por alfa más 0.3 por la masa de A por su aceleración. Entonces de acá sería 0.3 por el peso menos 0.3 por 200, que sería la constante, por el delta, más el S, que es 0.3 por cita, y es igual a, al momento de un disco, es de un medio de la masa. Vemos que esa masa ya la tenemos que es de 20 por el R al cuadrado, sería 0.3 al cuadrado por alfa, recordemos que alfa es cita doble punto, más 0.3 por la masa, que es de 4, por la aceleración de A. Digamos que esa aceleración de A, nosotros podemos darla como, voy a ponerle otro color, aceleración de A, nosotros podemos darla como 0.3 por alfa, de las relaciones que hemos visto en el capítulo 16. Entonces sería 0.3 por cita doble punto. Y ya tenemos esta expresión. Entonces, vamos a que sería 0.3 por omega menos 0.3. Bueno, sustituyamos esos 200 por K. Y veamos lo que tenemos acá. Veamos que este término de acá no está acompañado por ni por cita, ni por cita doble punto, ni por cita. Y vemos que esos términos nosotros no podemos tenerlos. Entonces, para eso era que nosotros calculábamos este delta, para poder cancelar este término. Ahorita vamos a ver que por eso dice, quité los 200 y puse acá, porque si nosotros multiplicamos 0.3 por delta, eso es un menos, si lo partiendo de 0.3, bueno, 0.3 por K por 0.3 por cita, igual a toda esta expresión, eso sería, no, toda esta expresión da 126 cita doble punto. Veamos que si yo sustituyo esta expresión de acá por lo que hemos obtenido al inicio con el cálculo de estática, sería 0.3 por K por la masa de A por la gravedad entre K. Vemos que esta K se va con esta K. Veamos que esto de acá es igual a este término que tenemos acá. 0.3, 0.3, esto es un negativo. Entonces, estos dos términos se me van. Por eso es necesario que nosotros calculemos esas precargas. Ahora, siempre traten de calcularlo a menos de que se les digan que los resortes están en posición de relajación. A menos de que se les indique lo contrario, siempre traten de calcular esa precarga, porque es la que les va a ayudar a quitar esos términos que no están acompañados por cita, o por cita punto, por cita doble punto. Disculpas. Entonces, de acá sería 0.3 por K
Bueno, esto es 0.3 al cuadrado por K por cita es igual a 1.26 por cita doble punto. Y vemos que esto ya es la ecuación que nosotros tenemos normalmente. Entonces sería 1.26, acomodando esta ecuación, 0. Más 0.3 al cuadrado por 200 por cita, esto es igual a 0. Entonces cita doble punto, divido toda esta expresión por 1.26 más 1.26, esto a 18, entonces sería 18 entre 1.26, cita, esto es de acá 0, y de acá vemos que ya esto es con bastante parecida a la ecuación que nosotros conocemos, el estándar. Y acá pasamos a calcular la frecuencia natural, que vendría siendo esta raíz de acá, que nos da que la frecuencia natural es de 3,78 radianes entre segundo, pero vemos que nos piden el periodo el periodo natural. Entonces recordemos que sería 2pi entre omega sub n. Entonces sería 2pi entre 3,78 y eso nos da que nuestro periodo natural es de 1,66 segundos. Y así se resolvería este ejercicio de acá.